Si yo tengo de que el seno del ángulo beta es 7 sobre 25. Seno del ángulo beta es 7 sobre 25. Muy bien. Entonces, ahí tengo que dibujar, aunque algunos no tienen necesidad, ¿no? Pero como estamos en proceso, vamos a dibujar, ¿no? Nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos un triángulo rectángulo, así de facilito, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver, si aquí es un ángulo que mide 90, y yo tengo que definir aquí si por acá es el ángulo beta o acá es el ángulo beta, ¿no? Muy bien. Entonces por acá digo, beta. El seno del ángulo beta, ojo, la condición nos indica de que el seno de beta es igual a 7 sobre 25. Ese de aquí por condición, por dato. Pero el seno del ángulo beta es igual, decir, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto viene a ser 7, ¿verdad? El opuesto a este ángulo, 7. Y la hipotenusa, ¿a qué es igual? A 25. 7, 25. Entonces, no hemos encontrado prácticamente con un triángulo de 7 y 25. 25 como hipotenusa y 7 como cateto. ¿No? Entonces ya saben ustedes que eso lo hemos llamado nosotros particularmente el triángulo navideño, porque posee fechas navideñas. Muy bien. 25 es Navidad y 24 Nochebuena. Entonces por acá yo le voy a colocar 24. Fíjate bien, ahí está, 24. ¿No? Si ustedes aplican el teorema de Pitágoras, esto de aquí es un triángulo, ¿no? Pitagórico, un triángulo notable de 16 y 74. Muy bien. No te olvides, 25 Navidad, 24 Nochebuena. Profesor, ¿y 7? Bueno, nosotros quedamos de que 7 representaban los días de la semana. Bien. Ahora, ojo que esto de aquí puede ser 7K, 25K y 24K, donde K es una constante, ¿verdad? Muy constante positiva. Ahora, me piden a mí cotangente del ángulo beta. Entonces por acá decimos, por lo tanto, la cotangente del ángulo beta, ¿a qué es igual cotangente? La cotangente es adyacente, ¿no? Entre el cateto opuesto. A ver, cotangente. Cotangente es cateto adyacente entre el cateto opuesto. El adyacente al ángulo beta, porque estamos trabajando con el ángulo beta, es 24. Y el opuesto es 7. Entonces, esto sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Rápidamente pasamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, ¿no? Si tenemos que la cotangente del ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada de 3, donde alfa es un ángulo agudo, calcular el seno del ángulo alfa. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí, jóvenes? ¿No? Tenemos que dibujar de la misma manera nuestro triángulo rectángulo. Veamos por aquí. ¿Ya? A ver, por aquí. ¿No? Ahí está. Bien, a ver, por aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo que mide 90 grados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por condición, la cotangente del ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada de 3. Se sobreentiende que esto, o en el denominador, debe aparecer el 1. ¿Verdad? El 1. Ya está. Muy bien. Ahora, la cotangente, por definición, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente entre el cateto opuesto.
Muy bien. Ahora vamos a colocar por aquí el ángulo alfa. Ya está. Muy bien. Entonces su cateto adyacente, ¿cuánto es raíz de 3? El adyacente es el que está al lado, que no es la hipotenusa. Sería por acá raíz cuadrada de 3 y el opuesto viene a ser 1. ¿No? Muy bien. Chicos, y esto de aquí es un triángulo notable, pues. ¿Se recuerdan del triángulo de 30 y 60? ¿No? O si no, a Pitágoras, pues si no recuerdo. Muy bien. Entonces, por acá, por el teorema de Pitágoras, esto va a valer 2. O por triángulo notable, ya saben, ¿no? Si yo tengo 1 como cateto, raíz cuadrada de 3 como cateto, ¿no? Entonces la hipotenusa es el doble del cateto menor, 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, me piden a mí el seno del ángulo alfa. Muy bien, el seno del ángulo alfa. Y el seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto sería por acá? 1 medio. Esa sería la respuesta, jovencitos, a esa pregunta. Muy bien. A continuación tenemos por acá la pregunta número 3. Ajá. En la pregunta número 3 tenemos que el coseno del ángulo beta es igual a 6 décimos. Estoy aquí está representado en decimal. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a pasar a fracción, ¿no? Aplicando la fracción generatriz. Como es un decimal exacto, ¿no? Entonces va a ser 6 dividido entre 10. Muy bien. A ver, por condición, el coseno de beta es igual a 6 décimos. Que es lo mismo colocar 6 entre 10. Le saco la mitad, me va a quedar 3 quintos. Esto de aquí sería 3 quintos. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, no hay necesidad a veces el alumno que es hábil, no hay necesidad de dibujar el triángulo. ¿Ah? Pero repito, como estamos en proceso, vamos a dibujar por acá el triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo. Muy bien, perfecto. Por acá sería el ángulo beta, por acá el ángulo beta, ¿verdad? Y el coseno de beta es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El adyacente es 3, la hipotenusa es 5. Entonces, si tenemos por aquí 5 como hipotenusa, 3 como cateto, entonces a ojo cerrado esto va a ser 4. Pues. Existe un triángulo rectángulo notable de 37,53, un triángulo, ¿no? Aproximado, cuyos catetos son 3, 4. Ojo, catetos 3 y 4. La hipotenusa tiene que ser obligatoriamente 5. El de mayor distancia es la hipotenusa. ¿Verdad? Está demostrado ya por el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué me piden a mí? Me piden cotangente. Por lo tanto, yo digo, no, la cotangente de este ángulo beta, la cotangente, por definición, por teoría, la cotangente es adyacente, que es 3, entre opuesto, que es 4. Por acá me quedaría 3, 3, 4. Esa sería la respuesta, jóvenes, a esa pregunta. ¿No? Simple, ¿verdad? Está simple. La pregunta 4. En la pregunta número 4 nos indica, nos da un enunciado, ¿no? Y está simple, dice, ojo, en un triángulo, uno de los catetos, cuando me hablan de los catetos, ya tengo que graficar un triángulo rectángulo. En un triángulo, uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa. Ah, mira, uno de los catetos, un cateto, es la mitad de la hipotenusa. O sea, están en relación de 1 a 2. ¿Te das cuenta? Entonces, si aquí yo le coloco a este cateto, le coloco a la hipotenusa, ¿cuánto va a ser? 2 veces A. Uno de los catetos es el doble, a ver, disculpa, uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa. Muy bien. Calcula la tangente del mayor ángulo agudo del triángulo. A ver, si aquí yo le coloco alfa y por acá yo le coloco beta, chicos, miren,
Si este cateto vale A, la hipotenusa es el doble. Cuenta. Muy bien. Entonces, a ojo cerrado, pues, si están en relación de 1 a 2, entonces el otro cateto vale raíz cuadrada de 3. Aquí vale raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces, ojo, si aquí existe la unidad, aquí tenemos que la hipotenusa es el doble del cateto menor, o este cateto es la mitad de la hipotenusa. 1, 2, y por acá tenemos raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero multiplicado por A. Ese A, como estamos hablando de razones trigonométricas, al final se cancela porque es una fracción. A ver, continuamos. Me dice, calcula la tangente del mayor ángulo agudo del triángulo. ¿Cuál será mayor ángulo agudo? ¿Alfa o beta? A ver, no te olvides que también te expliqué, ¿no? Que a mayor lado se opone mayor ángulo. Profesor, ¿cuál es el mayor lado? ¿Cuál es el mayor cateto? 1 o raíz de 3, ya que la raíz cuadrada de 3 es un número irracional, es 1,7 y algo más, ¿no? 1,7. Es un decimal no inexacto, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Es un número irracional. O sea, va a ser 1,7 y algo más 7, 7,2, 7,3, por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, 1 y algo más. ¿Te das cuenta? Este solamente es 1. Entonces, el cateto mayor es 1,7. A mayor cateto se opone mayor ángulo. Entonces, beta es el mayor ángulo agudo. ¿Ya? Muy bien. Me piden a mí, calcula la tangente del mayor ángulo agudo del triángulo. En otras palabras, me están pidiendo la tangente del ángulo beta. Y la tangente del ángulo beta es opuesto dividido entre adyacente. Significa aquí raíz cuadrada de 3 por A dividido entre un A. Ya saben que las A se van a cancelar, ¿verdad? Las A se cancelan y el 1 se sobreentiende como denominador. Entonces, la tangente del ángulo beta es igual colocar raíz cuadrada de 3. Esa sería la respuesta, jóvenes, a esta pregunta. ¿No? La pregunta 5 nos indica, ojo, dice, en un triángulo rectángulo, ya, es un triángulo rectángulo, tenemos dibujado el ángulo recto, la hipotenusa es el triple de un cateto. La hipotenusa es el triple, están en relación de 3 a 1, porque es el triple de un cateto. Entonces, si la hipotenusa es 3, un cateto va a valer ¿cuánto? 1, ¿no? El triple de 1, el triple de un cateto. Entonces, si desean, le colocan 3L y por acá un L. Porque esas L, como ya hablamos, estamos hablando de razones trigonométricas, las L de esa constante L se va a cancelar. Ahora me dice, calcula la tangente del mayor ángulo agudo del triángulo. Para conocer el mayor ángulo agudo, tenemos que primero reconocer cuál es el mayor cateto. Muy bien. Entonces, como aquí tenemos 1 y por acá tenemos 3, 1, 3. ¿Cuánto no medirá este cateto? Yo lo voy a llamar X. Entonces, por el teorema de Pitágoras, por acá voy a colocar, por el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado, es igual a la suma de ¿quién? De 1 al cuadrado más X al cuadrado. Esto de aquí me va a dar ¿cuánto? 3 al cuadrado me va a dar 9, ¿verdad? Aquí tenemos 1, entonces este 1 pasa restando, me va a quedar 8, es igual a X al cuadrado, donde X va a ser igual a la raíz cuadrada de 8, ¿verdad? Muy bien. Pero esta raíz cuadrada de 8, ustedes jóvenes saben que es igual a ¿cuánto? A 2 veces la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 8 es igual a colocar 2 veces la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Ustedes saben a ver que la raíz cuadrada de 8 lo puede expresar como si fuese 4 por 2.
la raíz cuadrada de 4 es exacta, me queda 2, y la raíz de 2 no es exacta, se deja indicado, pues sería 2 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por aquí ya sabemos de que este cateto vale ¿cuánto? 2 raíz cuadrada de 2. Pero si deseas, lo multiplicas acá por L y aquí también por L. ¿Ya? Por L. Muy bien. Ahora, esto vale 2 raíz de 2, jóvenes. 2 raíz de 2 y acá vale 1. Entonces por acá yo le puedo colocar alfa y por acá le puedo colocar beta. Cuenta. ¿Cuál es el mayor ángulo agudo? No te olvides que a mayor cateto, este es 2 raíz de 2, es mayor que 1. A mayor cateto se opone mayor ángulo. A mayor cateto, mayor ángulo. Entonces, alfa es el mayor. ¿Mayor qué? Ángulo agudo. Muy bien. ¿Qué me están pidiendo a mí? Calcula la tangente. Me piden calcula la tangente del mayor ángulo agudo. ¿La tangente de quién? Del ángulo alfa. Entonces, decimos por acá que la tangente del ángulo alfa es opuesto entre adyacentes. Me estaría quedando 2 veces la raíz cuadrada de 2 dividido entre 1. Pero 1 como denominador se sobreentiende. Entonces, el 1 hay que sacarlo, ¿ya? Me quedaría como respuesta, ¿verdad? 2 veces la raíz cuadrada de 2. Esto quedaría como respuesta. Muy bien. Pasamos rápidamente a la pregunta número 6. En la pregunta 6 dice, del gráfico mostrado, tenemos un gráfico mostrado, calcula m, que es tangente del ángulo θ dividido entre la tangente del ángulo alfa. A ver, por acá me dan un ángulo recto. Muy bien. A ver, jóvenes, por aquí. Miren, ojo, estos dos rayitas representan de que estas distancias son iguales. Como no se conocen, le puedes colocar A y aquí le puedes colocar A. ¿Verdad? Ya que representa distancias iguales. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Y este cateto, como yo deseo tangente, la tangente es opuesto entre adyacentes. Este cateto no se sabe nada. Entonces colócale una variable. No hay necesidad de conocer cuánto es la hipotenusa, ¿verdad? No hay necesidad, pues, porque no me piden ni seno, ni coseno, ni secante, ni tampoco cosecante. ¿Ya? Muy bien. Ahora mira, m es igual. Tangente del ángulo θ, tangente es b sobre a. Así que voy a colocar por acá b dividida entre a. Entre tangente del ángulo alfa. Tangente de alfa es opuesto, que es b, entre adyacente, ojo, a todo este cateto, que vale ¿cuánto? Vale 2 veces a, ¿verdad? Esto vale 2 veces a. Entonces, por acá me quedaría tangente del ángulo alfa d dividido entre 2 veces a. Miren, por acá tengo d entre a y por acá también tengo, mira, d entre a. Al dividir b entre a y b entre a, eso se cancela, pues, porque estamos dividiendo cantidades iguales. Al dividir cantidades iguales siempre va a ser 1. Entonces este b entre a y b entre a se van, ¿verdad? Pero un momento, me estaría quedando 1 entre 1 medio. Y todo el mundo sabe que al momento de dividir 1 dividido entre, a ver, vamos a colocar acá m entre n, ¿no? 1 entre m sobre n, esto de aquí es igual a quién, se invierte, ¿no? Y acá, n entre n, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo voy a dividir 1 entre 1 medio, esto se va a invertir. ¿Cuánto me va a quedar? 2. O, ¿no? Como quieran llamarlo de repente, extremos y medios, ¿no? De la misma manera, m va a ser ¿cuánto? 2. Eso va a quedar como respuesta. Vamos a declarar.
Dice, del cuadrado A, B, C, D. Calcula M es igual a la tangente de alfa más la tangente del ángulo B. Muy bien. Entonces tenemos por acá. A ver, si, ojo, no me indica que aquí es punto medio. No me indica aquí. Entonces, yo aquí le voy a colocar una distancia A y por acá le voy a colocar una distancia B. ¿No? Muy bien. Entonces, como estamos hablando de un cuadrado, este vale ¿cuánto? A más B, ¿verdad? Entonces, por acá también va a ser A más B. ¿Ya? Repito, insisto. Vamos a borrar, ¿ya? Le puedo colocar A, le puedo colocar B, le puedo colocar cualquier variable. ¿Ya? Bueno, a ver, insisto por acá. En la pregunta 7 me está indicando de que A, B, C, D es un cuadrado. ¿No? Calcula n que es igual a la tangente de alfa más la tangente del ángulo beta. Muy bien. Ahora, por acá tenemos que si estamos hablando de un cuadrado, entonces, jóvenes, este de acá no representa el punto medio. Entonces, yo lo puedo colocar aquí X y por acá le puedo colocar Y. Entonces, el lado del cuadrado es X más Y, ¿verdad? Entonces, aquí le coloco X más Y y por acá también le voy a colocar X más Y. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, fíjate bien, observa. Me están pidiendo a mí calcular M. Mira, M es igual. Profesor, tangente del ángulo alfa. Acá está, ¿ves? Del ángulo alfa es X entre X más Y. Opuesto entre adyacente. X dividido entre X más Y. Más la tangente del ángulo beta. Y el ángulo beta está por aquí, mira. La tangente del ángulo beta es Y entre ¿quién? Entre X más Y. Bueno, muy bien. Tenemos por acá una suma de fracciones homogéneas. Yo digo, ¿no? Entonces que M es igual. Si tenemos una suma de fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador, que es X más y se efectúan los numeradores. Acá me va a estar X más Y. Por acá digo X más Y. Muy bien. Ahora, al dividir cantidades iguales, porque tenemos en el numerador X más y en el denominador también tenemos X más y esto ¿cuánto sería? Igual a 1. Bien. Bien. En la pregunta número 8 dice, del gráfico mostrado, calcula n que es cotangente de alfa por la cotangente del ángulo t. ¿Ya? Muy bien. A ver, jóvenes. Ahora, miren, digo por acá, m es igual. ¿Ya? Así me la están dando. Así están dando la pregunta. Ya. A ver. En la pregunta 8 dice, del gráfico mostrado calcula m, que es igual a la cotangente de alfa por la cotangente del ángulo beta. La cotangente del ángulo alfa, mira acá, la cotangente, aquí es el ángulo, la abertura del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuál es su cateto opuesto a este ángulo alfa? Porque me pide la cotangente, es B, y su cateto adyacente a este ángulo alfa, ¿cuánto viene a ser? 3 veces A. ¿Ya? Entonces, cotangente del ángulo alfa, profesor, adyacente es 3A dividido entre cateto opuesto, que es B. Bueno, por la cotangente del ángulo teta. A ver, mira, fíjate bien, el ángulo teta está acá. Y su cotangente sería, ¿no? Adyacente, que en este caso es 2 veces B, ¿no? 2 veces B, 2B, entre el opuesto que viene a ser A. ¿Listo, jovencito? ¿Qué hago? Arriba y abajo se cancela A. Como se está multiplicando, ¿verdad? También acá B se cancela. Entonces estaría quedando de que M es igual a 3 por 2
es igual a 6, ¿verdad? Muy bien. Esta sería la respuesta a esa pregunta. A ver, repito ya. En la pregunta número 9, dice, ¿no? Del gráfico calcula tangente de phi menos tangente de w si ABCD es un cuadrado. Mira, si estamos hablando de un cuadrado, entonces toda esta distancia es igual a 5a. Entonces, aquí también este lado AD vale 5a y la distancia BC también vale 5a. De la misma manera, AB también vale 5 veces A. ¿Listo? Ahora, yo digo, ¿no? Tangente de este ángulo menos la tangente de W, tangente de este ángulo phi, ¿a qué es igual? Es 3A dividido entre 5A. 3A dividido entre 5A. Menos la tangente de W, tangente 2A entre 5A. Simple, ¿no? Ya sabe el alumno de que se va a cancelar aquí la variable A. Esta constante A se cancela. Estaría quedando 3 quintos menos 2 quintos. ¿Resta de qué? De fracciones homogéneas. Se escribe el mismo denominador y los numeradores se efectúan. 3 le quito 2, me va a quedar 1. Entonces me quedaría 1 quinto. En la pregunta 10 me dice, calcula tangente de este ángulo phi. ¿Verdad? Si tenemos como condición de que la tangente de W es igual a 5 doceavos. Ya está. Muy bien. Pero este phi no está dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? No te olvides, jovencito, de que aquí estás trabajando en la cuarta parte de una circunferencia. ¿Se sobreentiende? ¿Verdad? Que esto de aquí es el centro de una circunferencia. Y si puedo observar, si este es el centro de la circunferencia, entonces aquí existe una circunferencia grande, grande. Vuelvo a repetir, aquí existe una circunferencia grande. ¿Te das cuenta? Entonces, de toda la circunferencia, solamente estás tomando ahí la cuarta parte de la circunferencia, ¿no? Si este de aquí es el centro, entonces esto viene a ser el radio. No te olvides de que esto de aquí viene a ser el radio, ¿no? Del centro a este punto en la circunferencia viene a ser el radio. Del centro hasta este punto de la circunferencia, profesor, también es radio, perfecto. Del centro hasta este punto de la circunferencia, profesor, también viene a ser el radio de la circunferencia. Muy bien. Entonces, hay que aprovechar aquí esta condición de que la tangente de W es 5 doceavos. A ver, trazamos por acá una perpendicular, ¿ya? A ver si nos sirve. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vamos a colocar un ángulo que mide 90 grados. Pero R, profesor, es toda esta distancia, ¿ya? Hasta aquí, ojo, hasta aquí, ¿ya? Todo esa parte, ¿no? De la misma manera por acá, R también, profesor, viene a ser toda esta parte. ¿Ya? Muy bien. Mire, este de acá es R, ¿ya? Todo es R. El radio, en otras palabras, de la circunferencia. Ahora, miren, la tangente de W es 5 doceavos. Entonces, esto de aquí es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El opuesto al ángulo W es 5. El opuesto, este de acá es 5. ¿Verdad? 5. Ya está. Y su cateto adyacente es 12. Ojo, 12 solamente viene a ser esta distancia, ¿no? De aquí hasta este ángulo que mide 90. Esto de acá es 12, profesor. Muy bien. Profe, quiere decir que tenemos por acá un triángulo cuyos catetos son 5 y 12. Expliqué detalladamente. Ese es un triángulo pitagórico. 5, 12 y 13. ¿Verdad? Entonces, esto de aquí es igual a 13. Muy bien. Ya está. A continuación, tenemos por acá que trazar una paralela, ¿ves? ¿Ya? Por aquí. Ya está. A ver, ¿para qué? Para encontrar, pues, la tangente de este ángulo phi, ¿verdad? Para encontrar la tangente de ángulo phi. Entonces, para encontrar la tangente de este ángulo phi, necesito su cateto opuesto
que viene a ser esta longitud, como también su cateto adyacente, que viene a ser esta parte. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. A ver, rápidamente, si este vale 5, entonces esto de aquí también vale ¿cuánto? Vale 5. Si esto vale 12, el de acá también vale 12. ¿No? Ya está. El radio, profesor, ¿el radio cuánto vale? El radio vale 13. Ajá, el radio es igual a 13. Entonces, esta vale 13. No te olvides de que el radio por acá, esto de aquí es igual a 13. Muy bien. Si aquí tenemos 5, para que complete las 13 unidades, entonces tendría que valer 8. ¿Ya está? Por lo tanto, yo digo, ¿no? La tangente de W es igual. Tangente de W es opuesto que vale 12 entre el adyacente que es 8. ¿Ya está? Sácale cuarta, sácale cuarta. Cuarta, 3, cuarta, 2. ¿Cuánto me va a dar? 3 medios. Esta sería la respuesta a esa pregunta. A ver, en la pregunta 11 dice, calcula tangente de alfa por la tangente del ángulo beta. ¿Ya? Miren, esto de aquí, jovencito, representa distancias iguales. Le voy a colocar A y por acá A. Como la tangente de alfa como la tangente de beta se relacionan siempre con los catetos, ¿verdad? Ahí tengo un cateto, me falta este cateto, le voy a colocar B. ¿Ya? Entonces, mira, me piden a mí tangente de alfa por la tangente del ángulo B. La tangente de alfa es B dividido entre 2 veces A, por la tangente del ángulo beta es B dividido entre, disculpa, tangente de beta es A entre B, A dividido entre B. Ahora, ¿qué me queda? Simplemente cancelar A, cancelar B, y me estaría quedando, ¿no? Me estaría quedando 1 por 1 dividido entre 2 por 1. ¿Cuánto es esto de aquí? Es igual a colocar un medio. Así de simple y así de sencillo. Fácil. En la pregunta número 12 se calcula tangente de alfa más cotangente. Aquí sería cotangente del ángulo beta, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, si tenemos por acá un triángulo rectángulo cuyo cateto es 3, la hipotenusa es 5, inmediatamente ustedes saben de que el otro cateto es 4, ¿verdad? Tangente de alfa, a ver, acá debe ser alfa, acá es alfa también, disculpen acá. A ver, veamos, tangente de alfa, la tangente es 3 cuartos, entonces acá me va a quedar 3 cuartos más cotangente de alfa, 4 tercios. Ya está, ¿verdad? Aquí 3 cuartos más 4 tercios, esto se multiplica en aspa, ¿no? En aspa sería 9 más 16 y el producto sería 2. Esto me va a dar ¿cuánto? 25 dividido entre 2. Esa sería la respuesta. A ver, ojo, si tengo por acá 41 veces seno de alfa menos 40 es igual a 0. Este 40 pasa sumando. Aquí va a quedar 40. Eso significa de que el seno del ángulo alfa es 40 dividido entre 41. ¿No? Muy bien. Ahora lo vas a representar en un triángulo, ¿no? Aunque a veces no hay necesidad, pero solamente es para que te ayude a resolver el problema, ¿no? Es para que te ayude a resolver el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces por acá tenemos un ángulo recto. Por acá le voy a colocar el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es opuesto dividido entre la hipotenusa. El opuesto es 40 y la hipotenusa es 41. ¿No? Muy bien. Por el teorema de Pitágoras, ¿no? 41 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más x al cuadrado. Pero cuando eran números altos, ¿verdad? Te expliqué detalladamente. Si yo quiero calcular un cateto,
¿Qué tengo que hacer con la hipotenusa y qué tengo que hacer con el otro cateto? La suma y la resta. El producto de ellos. Y les traigo la raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces, rápidamente, mentalmente hazlo joven. Mira, la suma 41 más 40, 81, profesor. Sí, muy bien. La resta, ¿cuánto es 41 menos 40? 1, profesor. 1 y tengo 81. El producto de ellos, ¿cuánto es? 81. Muy bien. ¿Y su raíz cuadrada, cuánto es? 9. Muy bien. Entonces, esto va a ver inmediatamente cuánto es 9. No te olvides de que este de aquí es un triángulo pitagórico. Muy bien. Ahora, a mí me están pidiendo calcular cosecante de alfa. Me piden calcular cosecante de alfa más cotangente de alfa. Cosecante es hipotenusa entre el opuesto. Acá van a quedar 41 dividido entre 40. Más cotangente. La cotangente, ¿de quién? Del ángulo alfa. La cotangente es adyacente entre opuestos. Sería acá 9 entre 40. La suma es una fracción homogénea. Se escribe el mismo denominador 40 y se efectúan los numeradores. ¿Cuánto será? 50. Cancelo los ceros, entonces me estaría quedando como respuesta 5 cuartos. Es 20 centímetros. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Veamos por acá. A más B más C. Esto me dan como condición de que es igual a 20 centímetros. Se pide que calcule J. Esto me piden calcular J, que es igual a por la tangente del ángulo C, más B por el seno del ángulo A, más C por la secante del ángulo A. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, es algo parecido a la pregunta número 1 de tu actividad domiciliaria. ¿Ya? Es algo parecido por ahí. ¿Ya? Veamos por aquí. Entonces, J es igual a tangente del ángulo C, tangente de este ángulo. Tangente es C dividido entre A. Muy bien, C entre A. Más B por el seno del ángulo A. Seno del ángulo A es opuesto entre hipotenusa. A dividido entre B. Más C. Secante del ángulo A, secante de este ángulo. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces yo digo, ¿no? B entre quién? Entre C. A ver, de nuevo vamos a darle, a ver, A, tangente de C es C sobre A, más B, seno del ángulo A sobre B, más C por la secante del ángulo A, la secante es B sobre C, ¿verdad? Muy bien. Entonces, está perfecto, A con A se van, B con B se van, C con C se van, y me estaría quedando de que J es igual a C más quién, más A más quién, más B. ¿Y quién es C más A más B? Si yo sumo C más A más B, estoy sumando todos los lados de quién? Del triángulo. Del triángulo rectángulo. Y la suma de todos los lados del triángulo, ¿a qué es igual? Al perímetro. Y el perímetro me lo están dando como condición de que es igual a ¿cuánto? De que es igual a 20. Entonces, esto sería la respuesta a esa pregunta. A ver, ¿qué sucede, jóvenes, en la pregunta número 15? En la pregunta 15 tenemos por aquí, ojo, la condición de que 5 seno de alfa es igual a 2, porque este 2 pasa sumando. Entonces, por acá yo digo, no, seno de alfa, ¿a qué es igual? A 2 quintos, ¿ya? Seno, profesores, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿verdad? El opuesto es 2 y la hipotenusa es 5. Están en relación de 2 a 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por acá, rápidamente, vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo,
¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces yo digo, ¿no? Por acá le digo que esto de aquí es alfa, ¿ya? O acá puede ser alfa, bueno, ustedes eligen el ángulo. A ver, seno del ángulo alfa es opuesto entre la hipotenusa. El opuesto es 2, el opuesto es el que está al frente, y la hipotenusa es igual a ¿cuánto? Es igual a 5. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer por acá? Quiero calcular cuánto es este cateto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? Ahora, este cateto, jóvenes, recuerda, ¿no? La suma, ¿cuánto es la suma? 7. La resta, 3. 7 por 3, 21. Su raíz cuadrada, no te olvides, al final de extraerle la raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 21. ¿Qué es lo mismo utilizar el teorema de Pitágoras? Es lo mismo, joven. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mire, ¿qué me piden a mí? Calcular E, que es igual raíz cuadrada de 21 por, es que me piden a calcular E. Raíz cuadrada de 21 por la secante del ángulo alfa. La secante, profesor, es hipotenusa entre el cateto adyacente. 5 dividido entre la raíz cuadrada de 21. Menos la tangente del ángulo alfa. Tangente, profesor, es opuesto, es 2, entre la raíz cuadrada de 21. Muy bien. Entonces, por acá yo digo, E es igual a la raíz cuadrada de 21 por 5 menos 2. Estoy restando los numeradores ya que tenemos una fracción homogénea, que sería 3 entre la raíz cuadrada de 21, ¿no? Se cancela la raíz de 21 y solamente me estaría quedando 3. Esa sería la respuesta a esa pregunta, joven.